Buenos días, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil y hoy estamos aquí con una entrega muy especial porque tenemos un invitado de lujo, al gran psicoanalista Bruno Bonoris. Gracias, muchas gracias, Matías. ¿Qué tal, Bruno? Bien, gracias por invitarme. Muy entusiasmado por el, por el tópico que nos convoca. ¿Y qué tópico es ese que nos convoca hoy? Y vamos a estar hablando de un capítulo de la interpretación de los sueños, tal vez el capítulo más potente, que es el capítulo número 2, el método de la interpretación de los sueños, y especialmente del sueño de la inyección de Irma. Sueño paradigmático. Sueño paradigmático, sueño ultra comentado, pero interesados me parece nosotros en otro tópico que subyace a este capítulo, que es el deseo de Freud, ¿no? Claro, vos habías propuesto que le pongamos al video el deseo de Freud porque se puede leer de distintas formas lo que significa el deseo de Freud en este caso, ¿no? Como es el deseo de que se pone en juego en el sueño, pero también hablábamos del deseo de Freud en lo que es la producción de toda la obra de la interpretación de los sueños y un poco el enfoque que hace Lacan, ¿no? De lo que le sucede a Freud en ese proceso. Sí. Lo que... Digo, ya empezamos a hablar y se empiezan a abrir mil hilos, ¿no? Sí, es tan amplio. Hay algo que es muy, para mí, profundamente interesante de este capítulo, que es que, por un lado, en las primeras 6-7 páginas, Freud presenta el método de interpretación de los sueños, ¿no? Que ya hay todo un tema ahí para discutir, porque Freud plantea un método, es decir, algo que tiene un espíritu científico, algo, ¿no?, que puede ser transmitido, inclusive que puede ser practicado por cualquiera que quisiera realizarlo, ¿no? A diferencia de los métodos a los cuales él se opone. Hay todo un tema ahí que quizás podríamos conversar. Sí. Y después está esta hipótesis de que el sueño es el cumplimiento de un deseo, con la excepcionalidad que el sueño que trabaja Freud es un sueño de él. Es decir, que si el sueño es el cumplimiento de un deseo y el sueño de Freud, vamos a decir, bueno, en ese sueño vamos a poder leer el deseo de Freud, ¿no? Con este hecho absolutamente excepcional, al menos para el ámbito del psicoanálisis, que el objeto de estudio de Freud es el propio Freud, ¿no? Y se arman ahí todas unas cosas impresionantes. Totalmente, y recién comentábamos un poco antes de empezar a grabar de que tiene un poco de ese carácter de científico loco Freud, de que prueba su método, lo que está desarrollando en sí mismo y bueno, nos lo comparte encima y no lo oculta, ¿viste? No lo hace pasar por un paciente o algo por el estilo. Pasa que es muy difícil porque con la cantidad de asociaciones es como que los tiene que referir a su vida necesariamente también, porque si no sería forzamiento muy raro, no sé si sería una empresa fácil. Bueno, el tema de que sea Freud el mismo objeto, digamos, del análisis, tiene como sus pequeñas complicaciones. Por ejemplo, mirá, ya se nos va un poquito, pero nos vamos a desviar un poco, ¿no? Uh-huh. Que es que es difícil distinguir en la interpretación que hace Freud del sueño las asociaciones de Freud, es decir, Freud en posición de analizante, Uh-huh. del Freud en posición de analista, que es quien lee el sueño, es decir, quien lo interpreta, porque pareciera que cuando Freud plantea el método de interpretación, lo que plantea es sencillamente la asociación libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿no? Este método de descomposición del sueño, división elemento por elemento, la producción de asociaciones, etc. Entonces tenemos las asociaciones de Freud, pero además tenemos, para mí, ahí atravesando el texto, los momentos donde Freud algo así como se pone por encima del sueño y empieza a establecer lecturas transversales de las distintas asociaciones, ¿no? Claro, está desdoblado en dos funciones. Exacto, es como si estuviese desdoblado en dos funciones, sí. Ahí para mí se arma algo muy, muy interesante porque queda un poco oculto, a mi modo de ver, la parte en donde Freud no solamente asocia libremente, sino que lee, Uh-huh. ¿no? ¿Que queda oculto que lee, vos decís? Queda un poco oculto que lee, inclusive, digo, porque también el sueño es, por supuesto, es un sueño corto, las asociaciones serán 8 páginas, 7 páginas, y uno puede decir, la lectura se va dando, ¿no?, a medida que él va produciendo las asociaciones, pero imaginemos un texto como más grande, ¿no? Quiero decir, imaginemos 20 sesiones. Ahí ya en algún punto parece que hay que distinguir, ¿no?, el proceso de asociación del momento en donde ese texto ya empieza a ser leído, ya empiezan a unirse, por ejemplo, elementos. Uh-huh. No, aparece una repetición, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, en el sueño, la idea de la resistencia o la renuencia por parte de, bueno, ya lo vamos a hablar, ¿no?, de la mujer, de las mujeres, de los médicos,
Y bueno, eso es muy interesante. Pero lo que decíamos antes, Mati, es que lo primero que aparece en este capítulo y en el desarrollo del sueño es como el modo en que Freud está metido hasta el cuello en la producción de su teoría y en la invención de su práctica, ¿no? Está Increíble, comprometidísimo. sí, está, ¿no? Contando inclusive sus sueños, exponiendo su deseo a ser interpretado. Totalmente, o sea que está tan comprometido que está dispuesto a exponerse, a dejarse al desnudo así en tantas intimidades. Tal cual, eso está buenísimo. Y lo de el método de interpretación que él plantea está buenísimo. Vos me comentabas eso, ¿no? Como que él dice en el texto, él se plantea como siguiendo una tradición, que es la tradición de que el sueño tiene un sentido y que es interpretable, pero lo saca de lo profano y lo intenta volver un método científico. Ujú. Que eso está interesantísimo. Bueno, ahora supongo que nos vamos a meter en tema del método también y eso. Sí, es notable como Freud se opone como, digo, es notable porque creo que todavía sigue siendo un problema para nosotros. Quiero decir, hay Que un sea científico. especialmente, no tanto que sea científico, sino a los métodos que se opone Freud. ¿Viste? Freud se opone a dos métodos. El método del Simbólico. el simbólico, ¿no? Donde se interpreta el sueño en su conjunto y dice, en función de la ocurrencia aguda o la intuición inmediata del intérprete, se establece justamente la lectura del texto. Y dice Freud, este método no nos sirve para nada porque es muy arbitrario, porque es lo que le evoca al intérprete. O sea, la intuición o la ocurrencia es un problema del intérprete y podría haber sido cualquier otra cosa, por lo cual no se puede transmitir. Claro, critica que sea científico por justamente eso, porque tiene que ver, depende de los dotes particulares del intérprete. Los dotes particulares del intérprete. Un ejemplo que daba de interpretación simbólica, que es agarrar el sueño en su conjunto total y sustituirlo por otro contenido análogo que tenga sentido, era el ejemplo de José que interpretaba el sueño del faraón en la Biblia. Como eran 7 vacas gordas que después eran devoradas por 7 vacas flacas, y que supuestamente la interpretación que daba José, el interpretador de sueños, en ese caso era que toda la producción que había en el reino, digamos, en ese momento iba a ser consumida por 7 años de malas producciones o hambruna o qué sé yo, ¿no? Sí. Y Freud critica porque primero que depende del interpretador, que tenga, no sé, como una ocurrencia medio divina de cómo podría ser la lectura del sueño, y después porque eso no se puede aplicar a sueños que son confusos, que son la mayoría. Exacto. Pero el punto principal ahí es, bueno, ¿no? Él dice, José, mi interpretación es la siguiente. Y uno podría preguntarle, bueno, pero ¿de dónde la sacaste? Tal cual. Explícamelo. Y José no iba a poder, iba a decir, no, bueno, es mi interpretación, me evoca eso, ¿no? Y Freud dice, no, yo lo que yo voy a hacer es presentarles el sueño, la interpretación, y les voy a mostrar cómo llegué a eso. Eso, en ese sentido científico, ¿no? Totalmente. Ahora, perdona, con respecto al sueño del faraón, hay algo muy, para mí, notable, que es que en primer lugar Freud omite, de un modo enigmático, que el sueño del faraón en verdad no solamente son 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, sino tiene 2 partes el sueño, son como 2 sueños en la misma noche, donde el faraón sueña con espigas, ¿no? Espigas gordas y bellas, y otras espigas, 7 espigas más feas, etcétera, que terminan por eliminar las espigas hermosas, digamos. Es decir, hay un factor interesante que es la repetición. Claro, eso está interesante, es verdad. Es la repetición, ¿no? Inclusive del 7, de lo gordo, de lo flaco que come a lo gordo. Bueno, hay una repetición, bueno, nada, muy interesante que Freud omite. Pero es verdad entonces que ese método ya está, nos queda por fuera porque no puede ser transmisible, no nos sirve que sea lo que le evoca al intérprete. Tiene que poder ser justificado, ¿no? Y no sirve para los sueños confusos. Exacto. Y él plantea como otro método que ya existe también, que es el del descifrado. Es de para vos, sí. Gracias. El del descifrado, no sé si lo querés comentar, lo comento. El del descifrado, a diferencia del otro, toma del sueño sus elementos, ¿no? Los fragmenta, pero luego, para poder interpretar cada uno de esos elementos, utiliza una clave anterior y exterior al material, ¿no? Por ejemplo, un libro de sueños, donde tal cosa significa tal otra, al estilo, como se dice, al estilo lotería, ¿no? Al estilo lotería, claro.
que es lo más común, ¿no? Que la gente capaz que no está familiarizada con el psicoanálisis sueña con algo y busca en Google qué significa soñar con tal cosa, supongo. Exacto, sí. Ahí el libro de la clave sería Google en esta época. Sí, sí. Bueno, fíjate vos que qué interesante para mí esto, porque se arman, ¿no? unos debates en relación a los modos que trabajamos ahora, ¿no? Ujú. En principio, en relación al primer método, la crítica a las dotes personales o la ocurrencia aguda, ¿no? Esto que hablábamos antes de empezar a grabar, que muchas veces los analistas creemos que nuestras mejores intervenciones están vinculadas a intuiciones o ocurrencias agudas, ¿no? Ujú. Y pareciera que esas intuiciones o ocurrencias están muy vinculadas al hecho de que nos analizamos, ¿no? Como si eso nos permitiera tener ocurrencias pertinentes. Cosa que es muy interesante porque queda muy vinculada a las dotes personales nuevamente. Es verdad, queda muy vinculado. Queda muy vinculado, ¿no? Sí. Hay un tema ahí para mí como que, nada, da para discutirlo. Y el otro método, el de la clave de lectura anterior y exterior al texto, no solamente es un problema actual, sino que fue un problema para Freud en el sentido de todo lo que pasa con las interpretaciones simbólicas con el psicoanálisis. ¿En qué sentido? Bueno, porque Freud en un primer momento desconfía de la interpretación simbólica. Desconfía de la idea de que tal cosa significa tal otra. Siempre para todos. Siempre para todos. Pero luego, con el correr de los años, el problema del simbolismo se tornó el problema principal del psicoanálisis. Mismo Freud se contradice en ese punto, en algunos elementos, ¿no? Hay ahí una tensión muy interesante. En la interpretación de los sueños, Freud termina por decir que el símbolo nos sirve como un método auxiliar cuando las ocurrencias fallan, ¿no? Cuando el paciente ya dice no puedo hacer nada, recurre a otro método, ¿no? Claro. Pero el asunto es que la interpretación de los sueños, que es un libro ahora que está en 2 tomos, El amor virtud, es un libro que tiene muchísimas modificaciones, ¿no? Es el libro de Freud que tiene más modificaciones, creo, después de 3 ensayos. La mayoría de los agregados del libro están vinculados a interpretaciones simbólicas. Mirá vos, qué loco. Sí, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de los sueños típicos. Tal cual, es que también los hay, ese es el tema, ¿no? También los hay. Ese es el tema. También los hay. Y hay que ver, ¿no? ¿Qué se hace con esos sueños tan típicos? Porque es verdad que los sueños típicos es difícil que establecer asociaciones sobre eso, ¿no? Soñé que se me cayeron los dientes. ¿Qué se te ocurre con eso? Sí, yo diría la pérdida, la muerte, ese tipo de cosas. Y la verdad, no sé, ¿vos llegaste a analizar sueños de ese tipo? ¿Sabes qué? Creo que no. Yo tampoco. ¿Sabes qué? Creo que no. Hay un obstáculo, ¿no? Me parece un sueño típico, por ejemplo, es que yo lo considero un sueño típico y no sé si la ciencia o otras personas lo consideran un sueño, que es la parálisis del sueño. Ah, sí. Como esta sensación de que estás despierto pero no te puedes mover sí. Para mí eso es un sueño. Es interesante ese tema, ¿eh? Sí. La gente que lo padece lo sufre muchísimo. Sí, es que es desesperante. Terrorífico. Es desesperante. Pero bueno, para no irnos de tema, digamos que está súper interesante, el método del descifrado, Freud es como que va a producir una variante de ese método, él se pone más en esa tradición del método del descifrado, pero lo que critica de él es que tampoco es científico porque dependés de que esa clave sea confiable y no hay garantía de que esa clave sea confiable. Claro, exacto, ¿no? Ambos métodos quedan como ¿no? descalificados por Freud porque no pueden digamos, entrar en su espíritu científico, que es un espíritu de racionalidad y transmisión, digamos, ¿no? Inclusive de la idea de que, en principio, para Freud no hace falta ni ser psicoanalista para interpretar sueños. Es decir, en algún momento Freud creía que cualquiera que supiese el método se podía interpretar sus sueños, y de hecho en la época de Freud, leyendo el libro de Soñar con Freud, ahora no me acuerdo el nombre de las autoras, un libro hermoso que estaba publicado en Cuerpo de Plata, Soñar con Freud, que cuenta un poco la historia de la interpretación de los sueños y del movimiento psicoanalítico. Cuenta cómo en la época de Freud los familiares, los amigos de Freud, las reuniones sociales, la gente jugaba a interpretar sueños en función de este método. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Inclusive el hermano de Freud, Alexander, escribió un pequeño librito sobre la interpretación de los sueños, obviamente con un tono un poco burlón e irónico. Está en el libro ese, Soñar con Freud, está todo eso. Es muy, muy interesante. Bueno, pero entonces está como, ¿no? Este método que Freud nos propone, y bueno, y después la aplicación de ese método a su propio sueño, que uno tiene que preguntarse, me parece a mí, la pregunta fundamental es ¿por qué Freud elige este sueño? ¿Qué tiene este sueño para que Freud diga, bueno, este es el sueño paradigmático?
Él mismo lo llama en el libro el sueño paradigmático, es increíble eso. Sí, es absolutamente increíble. Y eso va a requerir, si se quiere, de la lectura, que vayan a hacer, bueno, digo, ¿no? Algo que también hablamos antes, es Freud es que sueña y escribe el sueño y lo interpreta para un otro. Sí. Digo, decir, Sí. no es un analista en este caso, sino sus lectores. Sí. Es decir, la comunidad médica, bueno, todos los que lo vayan a leer, ¿no? Y en algún punto es un modo de decir, bueno, si, también dejo mi texto para que esto sea leído, digamos, para que esto sea interpretado. Bueno, y ahí es donde nosotros podemos llegar a una interpretación distinta a la interpretación a la que llega Freud de su propio sueño, ¿no? Tomando en cuenta que está dirigido, digamos, a alguien. Tomando en cuenta que es, ¿no? Claro, que es algo así como hecho para ser interpretado, por decirlo así. Está buenísimo. Y bueno, quería agregar una cosa más, digamos, antes de meternos con el sueño en sí, que es las variantes que él plantea, digamos, con respecto al método del descifrado, para generar su método, que es con el tema de la clave. Él lo sustituye como una especie de, ¿cómo decís?, de clave que es exterior y anterior al sueño, que sería, la clave las da el soñante mismo a partir de sus asociaciones, de su producción. Y ahí plantea muy detalladamente en el texto el método de la asociación libre. Exacto. Que no nos vamos a meter ahora, pero que tiene que ver con suspender la función crítica, no intentar buscar adrede en ningún sentido ni nada, sino como intentar registrar todo lo que va surgiendo, la conciencia de todo lo que sabemos que es la asociación libre. Claro. Y después empezar a unir los puntos y darles una lectura. Exacto. Entonces la ocurrencia aguda tiene que ser del analizante. Del analizante. No tanto del analista, por decirlo así, ¿no? Tiene que ser, digamos, el saber lo vamos a encontrar ahí, en esas ocurrencias. Claro, el analista sería el que lee y el que une los puntos de lo que va surgiendo en la asociación. Bueno, ¿qué tema? Sí, pero no, ¿viste? Porque es verdad que, podemos decirlo así, el analista no se deja llevar por sus ocurrencias, no asocia libremente, está claro, ¿no? Sí, está en esta posición donde habilita, digamos, que surjan las ocurrencias y no taparlas con nada del propio saber, ¿no? Y después está el punto en donde se lee ese texto, se lo interpreta, se lo empieza a unir, ¿no? Como viste que en el texto cita a Schiller, Freud, dice las ideas por sí mismas. Al Instagram, que está buenísimo. Está buenísima. Las ideas por sí mismas parecieran no tener valor, pero en la medida en que el texto se despliega, si uno tiene paciencia, si uno deja que el texto de repente empezamos a ver que vinculadas con otras adquieren otro valor. Es la idea de significante, ¿no? Es la idea de significante, te iba a decir eso. Es la idea de significante. Es estructuralista antes de ser estructuralista. Tiene algo ahí muy estructuralista esa hipótesis. Y el problema que decíamos antes, que como Freud es analista y analizante en este sueño, pareciera que no le da mucha bola o no termina de formalizar tan bien como lo hace con la asociación libre con el modo en que va a leer. Que por ejemplo nosotros podemos decir, ¿qué lee Freud en sus asociaciones? Repeticiones. Eso no lo dice, es verdad. No lo dice. No lo dice. Lo demuestra, pero no lo teoriza. No lo teoriza, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Además de las repeticiones, ¿no? Freud habla en un momento de algo que es muy interesante, de una relación de comunidad entre los elementos del texto, ¿no? Eso está increíble. Eso es agarrar un conjunto y ponerle un nombre a ese conjunto y generar como el sentido de lo que podría significar eso. Eso también está muy interesante para teorizar. Claro, parecen elementos que en principio no tienen un pedo que ver con nada, quiero decir, entre ellos no se relacionan entre sí. Ahora, pero si yo uno este y este, encuentro una relación de comunidad, claro, ¿no? Todos tienen en común esto. Sí. Por ejemplo, para no adelantándonos, pero adelantándonos un poco, que él se da cuenta de que todo el sueño tiene que ver en parte con la preocupación por la salud y la probidad médica. Correcto, lo llama una etiqueta. Etiqueta, muy buen nombre. Lo llama una etiqueta. Y eso a mí me hace pensar que algo que tal vez nosotros, me parece que nos alejamos un poco de esa idea, y que se puede establecer una conjetura sobre el sueño, un asunto, algo así como, ¿de qué habla este sueño? Entonces Freud responde, este sueño habla de la probidad médica, ¿no? Y mi preocupación con respecto a los temas de salud, que es la interpretación que hace Freud, que para nosotros es un poco limitada esa interpretación.
Pero en efecto, algo así como, bueno, ¿no? Se puede interpretar en relación otra. Es increíble. Muchas veces Freud formula la interpretación como si el sueño dijera algo, como si el sueño tomara una voz. ¿Verdad? Usted está preocupado, inclusive Lo formula en forma de... Sí, en primera persona. en primera persona. Eso me encanta de Freud. ¿No? Yo cuando interpreto en general en los análisis también formulo de esa forma como... Es como si usted dijera... Sí, es como si usted dijera esto. Es que sí, es que hay algo ahí como... uno podría matizarlo. Tomado de Freud, ¿no? Obviamente. Sí. Uno podría matizarlo y podría decir, ¿no? Así como eso que se dice, ¿no? A través de usted, ¿no? Dice tal cosa, ¿no? Tal cual. Una cosa así. Uh-huh. Y en el sueño está esta etiqueta, tal como vos decís, ¿no? Inclusive, no sé, cómo lo practicás vos, Matías, pero a mí me sorprende encontrarme muchas veces que los sueños se interpretan en el sentido más simbólico del término, que es que la gente cuenta un sueño, entonces y se interpreta, o se marca algún significante, ¿no? Como una lectura a la letra del texto, y se olvida un poco yo en ese punto me puse como muy riguroso, ¿no? Con los sueños. Cuando me cuentan los sueños digo, bueno, vamos a trabajarlo, pero sepa que esto es un trabajo y lleva tiempo. Arranquemos por el principio. Bueno, pum, ¿qué se le ocurre con esto, no? ¿Qué se le ocurre con otro? Todavía pareciera que no nos terminamos de creer la importancia que tiene las ocurrencias que caen sobre el sueño. Que el sueño manifiesto dice muy poco, que inclusive es muy probable que lo que aparezca en las ocurrencias no aparecía, que no estaba en el texto. Claro, no, obvio. En vamos a ver que la interpretación que tal vez vamos a plantear nosotros, en función también de alguna lectura lacaniana que tenemos, no aparece con esa claridad en el texto, excepto una nota al pie, que ya vamos a ir a tomar. Generando intriga. Y o sea, lo que vos decís de que te pusiste riguroso, en contrario a la interpretación simbólica, decís como que a veces se usa, esto es lo que entendí, no sé si entendí, como que se usa, no sé, que un analizante vaya contando un sueño y el analista ya le dice, bueno, eso tiene que ver con esto, suponete. Exacto, ¿no? Inhibe asociaciones o como que ya fija un sentido. Sí, exacto, ¿no? Como inclusive por parte de los analizantes cierta premura o cierta urgencia, algo así como te cuento el sueño, decime qué significa. Inclusive pacientes psicoanalistas que yo tengo que ya digamos que vienen con el sueño y la interpretación. A lo que yo le digo, esa interpretación está mal por principio, quiero decir, no porque considere que usted sea un mal lector o sea un mal intérprete. Está mal por principio porque no puede haber ninguna interpretación que no se apoye, digamos, en la producción de las ocurrencias sobre el sueño. Digamos, el sueño manifiesto es algo así como un atajo, ¿viste? Como que pero no es en sí mismo el deseo. Sí, totalmente. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, producir ocurrencias, sí, totalmente. Claro, como una especie de defensa obsesiva a producir ocurrencias y ver qué puede desplegar el sueño, digamos, ¿no? Sí. Tal cual, está bueno eso. Sí. Así que bueno, ¿crees que nos metamos con el sueño? ¿Vamos al sueño? Vamos al sueño. Dale. Bueno, no sé bien... ¿Por dónde encararlo, no? Porque ¿Cómo lo encaramos? Y podemos contar quizás un poco de... O sea, si nos queremos meter en el sueño... Contar, no sé, de dónde venía, como las vivencias de la víspera. Dale. Sí, creo que eso es fundamental. Así. Creo que eso es fundamental, ¿no? Es muy interesante, porque Freud acá mete la primera asociación, podemos decir, antes del sueño. La primera asociación es... Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. El sueño tiene que ver con esto, que es algo que le pasó a Freud el día anterior a tenerle sueño, que es que se encuentra con Otto, un amigo de la familia, que también era médico, y Freud le pregunta a Otto, porque Otto había estado en la casa de la familia de Irma. Una paciente de Freud que era amiga del círculo, de la familia, era como todo muy endogámico, digamos. Claro, ¿no? Freud había sido el médico de Irma, la había atendido un tiempo, le había ofrecido una solución a su problema. La cosa no marchó del todo bien. Bueno, entonces Otto la visitó y Freud le pregunta, ¿cómo la viste a Irma? Y Otto le dice, bien, pero no tan bien. Pero no tan bien, ese no tan bien es terrible. Exacto, ¿no? Y hay algo del tono, dice Freud, algo del tono. ¿Cómo lo habrá dicho, no?
¿Cómo lo habrá dicho? ¿Cómo lo habrá dicho para que Freud sienta un reproche? Que le haya caído como un reproche y Freud se quedó maquinando todo el día. Inclusive ese mismo día a la noche se puso a redactar toda la historia clínica para mandársela al doctor M, que era una especie de médico así como súper famoso, popular, respetado, para, bueno, ¿no? Con este objetivo, podemos decir, de tener su justificación, digamos. Tener su justificación, de sentirse que no había operado mal, de que M le diga, no, la verdad que estuvo muy bien lo que hiciste o algo así, ¿no? Como sellar un poco la grieta narcisista que le había generado el comentario de Otto. Sí, algo así. Exactamente. Que además es interesante porque Freud dice como que todo eso no lo llegó a registrar del todo conscientemente, como que a partir del sueño y de lo que va surgiendo, ya cuando lo escribe dice, me debo haber sentido irritado por el comentario de Otto, pero en el momento no lo sentí. Hay algo ahí que va a formar parte digamos, del debate en relación a la interpretación del sueño, que la pregunta si esa preocupación, que ya aparece inmediatamente y que es un poco el modo en que Freud interpreta el sueño, es como, podemos decir, preconsciente, dice Lacan. Lacan dice, es como un deseo preconsciente. Por eso no se termina de entender por qué Freud interpreta el deseo en función de algo que, si bien no era explícito y claro, estaba ahí como dando vueltas. Si el tipo se puso, vamos a decirlo así, si el tipo se puso a escribir la historia clínica ese día, es porque evidentemente, ¿no? Tiene dudas. Algo le inquietaba. Obvio. Algo le inquietaba. Bueno, ese es como el informe preliminar, digamos, exacto. Los restos diurnos. Luego viene el sueño, donde Freud recibe, dice, en un gran vestíbulo, yo creo que era en la casa, no me acuerdo dónde transcurría el sueño. Era en una casa que había alquilado Freud por el verano. Donde ya está, sí, en esa casa de verano. Que era muy grande, sí. Entonces hay una fiesta, están dando una fiesta, posiblemente el cumpleaños de Marta, creo. Creo que sí. Quizá le pifiamos un poco. No, es así, eso surge en las asociaciones. En las asociaciones, claro. Y aparece Irma. En el sueño. Y dice Freud que se la lleva aparte a Irma para responder a una carta que ella le habría enviado y para reprocharle que todavía no había aceptado la solución, ¿no? Y acá aparece una palabra que es absolutamente un significante, podemos decir, que es absolutamente fundamental en el sueño, que es la idea de no aceptar la solución, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Bueno, que primero está la ambigüedad del término solución en relación a la solución de un conflicto, de un problema, y luego la otra, tiene un montón, pero otra significación de solución, que es una solución química. Ah, interesante, claro. ¿Qué es lo que aparece Habría que ver, digamos, en alemán cómo es solución. Es igual y en francés también. Nice. Y en francés también. Que tiene que ver con el final del sueño, ya lo vamos a ver con la inyección de la inyección de la solución, ¿no? Que es una, esto es increíble, que es una solución sucia. Dice, pues la inyección estaba sucia. Y eso le habría generado entonces los problemas médicos a Irma, ¿no? Eso es increíble, me parece una gran lectura. Gran lectura. Está ahí, ¿no? Es usada por Lacan, pero vamos a ver que la idea de no aceptar la solución atraviesa todo el sueño, como ¿no? Cruza una transversal donde Freud se encuentra que su solución encuentra una gran resistencia. Por gente muy querida para él. Por gente muy querida para él. Por sus pacientes, sus mujeres, podemos decir. Su mujer, Irma, la amiga de Irma que él quiere tener como paciente. Sus colegas médicos. Claro. Otto también. Otto. La comunidad científica. Claro, yo creo que en el fondo está eso, es lo que él siente, ¿no? Que además es obvio porque si él estaba como descubriendo un método o creando un método, obviamente la comunidad científica no lo iba a recibir con los brazos abiertos. Bien pedo, imagínate que estamos fines de siglo XIX, perdón, sí, me recordé. Fines del siglo XIX, la medicina anatomopatológica ahí como estableciéndose como ciencia normal en lo que respecta a la medicina, es decir, un centramiento absoluto en la enfermedad y el organismo, y Freud viene a decir que en verdad no se trata del organismo sino del psiquismo.
Y me parece que lo que dice Lacan, y creo que tiene razón, es que Freud estaba atormentado, digamos, porque va un médico con aspiraciones muy importantes, con cierto prestigio, porque era un tipo joven pero tenía cierto prestigio, va a decirle a la comunidad médica que va a tratar una enfermedad de un modo científico, pero que no va a tener ningún tipo, por ejemplo, de apoyatura en un sentido orgánico. Se la estaba jugando con todo. Se la estaba jugando con todo, y en el sueño aparece la preocupación constante de que se esté olvidando de algo orgánico. Totalmente. Y bueno, un poco charlábamos antes, no me quiero adelantar, ¿no? Pero del tema de la probidad médica, o sea, de su preocupación por ser buen médico, por tener integridad médica. Y yo te planteaba como esta idea, que yo creo que está esbozada en Lacan, no lo dice explícitamente con todas las palabras, pero de que algo del descubrimiento del psicoanálisis iba en contrario del ser buen médico, por lo menos como estaba planteado en ese contexto histórico-cultural. Sí. Entonces, evidentemente lo que él estaba descubriendo y haciendo implicaba de alguna manera no ser buen médico. Sí. Yo creo que ahí se le arma como el conflicto narcisista. Ahí si querés, bueno, como no lo tenemos así perfectamente preparado, quizás vamos y volvemos, ¿no? Pero ahí tenemos el punto que hemos charlado en la reunión que hicimos con Jorge para la improvisación, el punto donde Freud transgrede el límite, pasa el límite, que en el sueño tiene su imagen real, digamos, en la garganta, ¿no? Que es como ese punto en donde, podemos decir, es como la encrucijada, donde o te despertás y seguís durmiendo, ¿no? O avanzás, ¿no? Y cruzás ese límite que es, para poder llevar a su teoría, Freud tenía que romper absolutamente los límites, pero en un sentido, mira, así lo voy a decir, no se me ha ocurrido, o sea, cambiar lo imposible, o sea, cambiar lo real, en el sentido de que lo real también tiene que ver con los modos en que se instituyen el conocimiento y los objetos que existen en ese marco epistémico. Quiero decir, para la medicina decimonónica, de anatomopatológica, la idea de que el sueño fuese un elemento vinculado al sufrimiento humano, que tenga valor, sí. Que tenga un valor para la medicina, no tiene ningún tipo de gollete. Por lo cual Freud está muy solo, después va a formar una gran comunidad, pero en principio muy solo, y además una idea que en algún punto, como ya creo que vamos a después leer, lo trasciende a él mismo, ¿no? Por lo cual ahí hay como esto que hablamos también y que menciona Lacan y menciona Erickson, como muchas agallas, podemos decir, ¿no? Muchas agallas, muchos huevos también. Muchos huevos, una gran decisión, ¿viste? Algo así como muy le da para adelante, ¿no? Y el sueño dice algo de esto. El sueño dice algo de esto. El sueño dice algo de eso, y cuando hablabas recién de lo del tema de la garganta, que ahora vamos a llegar seguramente a esa parte del sueño, se me puso la piel de gallina cuando lo decías. Porque sí, ¿no? Es como... Es que tiene una épica que no puede ser, ¿viste? Tiene una épica, algo que no dijimos, pero subrayémoslo, no existen, quiero decir, por supuesto existen, son muy pocos los textos donde un investigador se pone él mismo como objeto de su propia experimentación. No, el psicoanálisis es muy poquito. A mí se me ocurre ahora Texto Yonki, por ejemplo, ¿no? Un libro ahí donde alguien establece teoría como apreciado y al mismo tiempo experimenta con esa teoría y produce modificaciones reales sobre su ser en relación a la teoría. Pero lo de Freud es una épica absoluta porque Freud está rompiendo un paradigma, quiero decir, está inventando, o al menos su cuerpo, ¿no? Transmite una invención que va a romper absolutamente el modo de entender la propia humanidad. Quiero decir, inclusive no es algo, no es delirante porque pasó. No, eso es lo más increíble de todo. Bueno, estamos con este tema del orgánico, ¿no? Con la idea de que también estaba esta preocupación. Digo, la garganta como el límite que Freud tiene que atravesar, digamos, para poder, digamos, para que después en el sueño aparezca lo que podríamos llamar la fórmula, o en todo caso la interpretación del deseo de Freud. Y bueno, pero ya vamos a la garganta, ¿no? Pero Freud está aterrado, dice, me aterra la idea de que en efecto he descuidado algo orgánico, ¿no? Y eso aparece. Y luego está el punto... La lleva para adentro a Irma, le reprocha que no aceptó la solución, entre paréntesis,
Nota al pie. Muy interesante porque Freud en ese momento, y lo dice en el texto, tenía la idea de que si él tenía la solución, se la podía otorgar a la paciente y se la aceptaba era problema suyo, ¿no? Ese era el fin del análisis. Él le decía el sentido de sus síntomas y ahí lo que hacía el paciente era como problema de esa persona. Exacto. Cosa que es muy interesante porque entonces nos hace pensar que si bien uno puede tener una conjetura del caso, inclusive una interpretación, no se trata sencillamente de darle la solución, sino, ¿cómo decirlo?, ¿no? Acompañarlo, ¿no? Claro. Guiar a esa persona, a esa... Lo que después él trabaja en recordar... ¿cómo se llama? ¿Recordar, repetir? ¿Así Repetir y reelaborar, que dice como que después de la técnica es atravesar la resistencia también. Ajá. Uh-huh. Como acompañarlo en ese proceso. Si es que es cierta la solución que le plantea también, ¿no? Porque uno sabe que al acompañar al paciente en ese proceso uno puede como completamente cambiar de la hipótesis o darse cuenta que era equivocada. Absolutamente, sí, absolutamente. Pero está esta idea de que la interpretación, digamos, va a tener valor, va a tener fuerza de modificación de la realidad en la medida en que haya un saber a punto de salir a la luz, ¿no? Como tiene que haber una cancha, ya un terreno bien preparado para eso. Eso está interesante, no me quiero desviar, pero con la idea que capaz hoy circula en psicoanálisis, ¿viste? De un proceso como tan relativo, tan amplio en todas las dimensiones en las que puede tomarse, ¿viste? Que para Freud era como muy claro como cuál era el sentido y la interpretación de lo que estaba en juego, era como muy concreto, muy preciso, ¿viste? Como que hoy en día es como algo que en parte entiendo por qué, porque yo también lo vivo de esa forma, pero como algo que no se puede ni teorizar al respecto porque no se sabe qué carajo pasa en un análisis. Absolutamente. Absolutamente. A mí siempre, ¿viste? Cuando yo estoy de acuerdo con vos, diagnostico algo así como que pareciera que es muy difícil transmitir qué es lo que pasa en un análisis de un modo sintético, y eso significa que no sabemos, digamos, uno no puede resumirlo porque evidentemente las ideas no están tan claras y distintas, y me acuerdo de Freud, obviamente con las críticas se le pueden hacer, pero la idea de los casos, ¿viste? Cuando interpreta, le dice al hombre a la rata y dice, seguramente usted antes de los 6 años tuvo un episodio que donde su padre, muy preciso. Es muy preciso y lo puede transmitir y puede explicar cómo llega justamente a esa hipótesis. Después la idea de la construcción la podemos, obviamente, para revisarla, pero está presente esto de que, ¿no? Que se puede, hay así como una etiqueta, ¿no? Una etiqueta, una idea que nuclea, digamos, la producción de todo el texto. Total, se puede nombrar, ¿viste? Se puede... Exactamente, no es un inefable. Inclusive el ombligo del sueño, cuando Freud trabaja el tema del ombligo del sueño en este texto, para mí no se trata tanto de algo inefable, sino más bien justamente de un límite, ¿no? Donde entra de lo que separa lo posible de lo imposible, o en todo caso también un límite vinculado a esto que decíamos también, charlábamos antes de empezar, que la interpretación no es infinita. No es infinita, digamos. La interpretación tiene un límite y está limitada, quiero decir, ¿no? Es como si Freud tomase posición de un debate que va a venir después acerca de si se puede interpretar un texto infinitas veces o si la interpretación tiene sus límites. No todo puede ser interpretado de cualquier manera. Total. Y ahora vamos a llegar a la parte del ombligo del sueño, porque otra cosa que decíamos es que justo cuando Freud plantea esta idea del ombligo del sueño, justo en los puntos donde la plantea en el texto, son puntos donde parece asomarse alguna cuestión de su sexualidad íntima y no quiere proseguir esas asociaciones. Entonces ahí, viste, el tema del ombligo del sueño es como una teorización de un punto que me parece que es real en tanto los límites de la interpretación, pero que en el texto me da la sensación de que también es una especie de excusa de Freud para no compartirnos por lo menos esas asociaciones. Sí. Ahí queda claro que Freud renuncia voluntariamente a lo decir dice, eso. No lo oculta, digamos, no es una lectura nuestra, lo dice Freud. No lo oculta. Bueno, y entonces, mirá cómo nos está costando llegar a este punto, pero porque tiene tantas ideas, pero la lleva a Irma, ¿no? La aleja donde estaba y quiere revisarle la garganta, ¿no? Y Irma se resiste a abrir la boca. Que también es muy interesante porque si lo tomamos en el sentido literal, por decirlo así, desde el psicoanálisis quiero decir, es
no quiere decir, no quiere hablar. No quiero hablar, claro. No quiere largar bocado, no quiere largar palabra, no quiere abrir la boca. Ujú. Que bueno, evidentemente el descubrimiento freudiano es un punto esencial, que es que necesito que hable. Asociar. Necesito que hable. Asociar. Sí, Exacto, todo lo ¿no? que se tenga en la mente. Y ahí nuevamente una resistencia a su práctica. Una, ¿no?, renuencia a querer aceptar la práctica y la teoría freudiana, ¿no? En esta se resiste a abrir la boca. Y luego, mirá lo que dice acá. Esto lo tengo que leer porque es maravilloso, ¿no? Está Freud asociando en relación a que se muestra renuente a abrir la boca. Dice algo en relación a la dentadura postiza. Dice... Que es un punto importante, perdón, Sí. que tiene que ver con lo del ombligo del sueño, porque ahí aparece algo de lo sexual también, porque recuerda a una gobernanta que tenía Freud, que era muy hermosa, que en un momento le quiso revisar la boca, me parece, no sé por qué razón, y que ella no quería abrir la boca y después se dio cuenta que tenía una dentadura postiza y como que no era tan hermosa, ¿viste? O algo así. Y en el sueño dice que Irma ¿cómo es? No necesita mostrarse renuente, como diciendo, sos hermosa seguro cuando abras la boca, una cosa así. Una galantería para Irma, dice. Sí, que es uno de los puntos que él no continúa en que las no toca, asociaciones. que no toca y que está... El sueño está profundamente atravesado por el problema de la transferencia. Yo creería que sí. Pero no solamente por la transferencia, digamos, esta galantería que tiene Freud hacia Irma, sino cómo se nota que a Freud le gusta la amiga de Irma y quiere que sea su paciente. Y además lo que le pasa a Irma con Freud y toda la familia con Freud, que es que Freud atiende a alguien que son amigos, es decir, cosa que nosotros no hacemos ni loco, ¿me entendés? Porque se hacen los quilombos que te metés. Total. O sea, que transferencialmente la cosa arranca muy mal. Después de esta anécdota que vos decís de esta joven hermosa que Freud examina y de la dentadura postiza, dice: y con ese caso se anudan otros recuerdos de exámenes médicos y de pequeños secretos que ellos revelaron para embarazo de médico y paciente, ¿no? De médico y paciente, interesante. Exactamente. No solo para el paciente. Sí. Que hay algo del método y de lo que de la transmisión del método y de que el método se popularice, que va a implicar para Freud también entonces sacar a la luz, desnudar cosas que son incómodas. Desnudar es la palabra, totalmente. Cosas que sí. Totalmente. Sí. Bueno, ahora que decís esto, estamos haciendo libremente. Sí, obvio. Y De estamos eso bien se que- trata. de eso se trata. Ahora que lo decimos así, es muy interesante porque el punto en donde Freud frena también su asociación es la parte donde dice a pesar del vestido. Estaba pensando justo en ese punto. Como que ahí hay un tema con la desnudez también, ¿no? No solamente de los cuerpos femeninos, sino también de la desnudez de lo que implica abrir la boca, ¿no? Sí. Que es interesante, no sé si se estará escuchando afuera la persona que vende cosas siempre. Después salimos nos compramos unos churros. Sí. Pero bueno, viste, charlábamos el tema de, a pesar del vestido, que en las asociaciones de Freud lo que él asocia es que se decía de un médico que se destacaba por ser como un médico muy íntegro, muy respetable, que siempre había examinado a sus pacientes mujeres a través del vestido. O sea, no había hecho que se desnuden para poder examinarlas. Cosa que creo que es como... Habla de que Freud quizás no hace eso con sus pacientes, o está tentado de no hacerlo, o su método implica un poco ir más allá de eso. Exacto, para mí O sea, sí. ¿No? Quiero decir... Que toca, perdón, el Sí. tema de la falta de probidad médica. Como que si él no puede usar su método analizando a sus pacientes, examinándolas a través del vestido, y bueno, ya ahí hay como una especie de crítica como a su decencia como médico. Sí, completamente. Incluso la garganta, a la que todavía no llegamos, Es que nos da angustia. sí, no queremos llegar ahí, representa, entre otras cosas, quiero decir, los hilos asociativos de la garganta. Una de ellas es, por supuesto, el órgano sexual femenino, ¿no? No quiere abrir la garganta, no quiere abrir las piernas, ¿no? Ujú. Hay algo ahí vinculado, ¿no? Entre la desnudez, el órgano sexual femenino, la verdad, ¿no?, que trae el psicoanálisis. Mismo lo que ve en la garganta, ¿no? Que creo que en un momento habla de los cornetes, o viste como todo ese examen, que después asocia a teorías de Fliess, explícitamente relacionadas a los órganos femeninos y a la sexualidad. Sí. Ahí Lacan habla como de lo real último en la medida en que se conjuga en la garganta el órgano sexual femenino, la muerte en relación a la enfermedad de su hija Matilde y la mujer a la que él, por un error médico,
bueno, termina por morir, ¿no? Y que Freud siente una especie de castigo divino. Esta idea es muy interesante, esa fantasía freudiana de que por haber matado, quiero decir, por haber participado en un tratamiento que no fue bien y que muere una Matilde, sustituir por otra Matilde, algo así como ojo por ojo, diente por diente. O sea, aparece la muerte en la garganta, ¿no? Y también aparece todo con el tema de los cornetes, etcétera, todo el problema de la sexualidad y de su diálogo, de su amistad y su lazo transferencial con Fliss, que es el único que le dice a Freud: dale para adelante, ¿qué es esto? Que lo sigue en su delirio. Totalmente. Es el único que lo sigue en su delirio. Evidentemente Fliss está completamente delirante, Freud no tanto, pero Freud encuentra ahí en ese amigo como, ¿no?, el punto de apoyo. Es decir, bueno, hay alguien acá que me banca. Hay un otro que podía escuchar lo que Freud estaba produciendo. Sí. Y era Fliss. Bueno, a ver cómo seguimos con esto. Se muestra renuente, ¿no? Está esta idea permanente de la renuencia por parte de los pacientes de Freud, de los colegas de aceptar su teoría, ¿no? Bueno, después abre bien la boca. La boca se abre bien y ahí se encuentra, y acá podríamos decir que es como el fin de la primera parte, del sueño. Me gusta esa idea, sí, está buenísimo. Está muy trabajada en Lacan, de que el sueño tiene como dos partes, que es donde aparece la garganta, una garganta con una mancha blanca y cornetes con escaras, es decir, una imagen absolutamente aterradora. Y podemos decir, este es el momento donde Freud se tendría que haber despertado angustiado y no se despierta. Porque es un valiente, un héroe. Tiene este carácter, ¿no?, ahí como heroico, épico, de avanzar sobre todas estas, sobre ¿no?, la sexualidad, sobre la muerte, sobre el horror, digamos, de lo que estaba descubriendo, y se produce lo que Lacan llama ahí la descomposición espectral del yo. Increíble. Que es que el yo freudiano, Freud deja de ser Freud, quiero decir, en la imagen del sueño, porque en el sueño Freud es Freud, y Freud se divide, ¿no?, en todos esos personajes. En todos esos personajes, es decir, Freud queda, lo vamos a decir así, el sujeto Freud queda céfalo. Está increíble, ¿no?, esa idea. Es esta idea de la increíble. Es muy interesante que en la medida que se avanza en la verdad del sueño, se van rompiendo las resistencias vinculadas al yo y a todas las resistencias imaginarias, digamos, ¿no? Y aparecen estos tres, el trío de clowns, dice Lacan, que empiezan a hacer disparates, ¿no? Leopold y el Dr. M. Exacto, ellos tres y Otto, ¿no? Que se caracterizan en el sueño por decir cualquier disparate, digo. Por eso Freud después llega a la idea del caldero también, porque uno dice una cosa, la otra dice otro, el otro. Bueno, en fin. Freud de hecho se burla un poco en el sueño del Dr. M, que es una especie de eminencia. En el sueño, el Dr. M aparece diciendo yo no sé nada de medicina, pero una boludez total, en términos médicos. Creo que lo que dice era algo así como que la infección se iba, o el veneno, no sé qué era, se iba a descargar por una disentería, que es una diarrea. O sea, como si pudiese cagar la enfermedad, ¿viste? Como que era una estupidez total lo que estaba diciendo. Sí. Exacto. Que de hecho resonaba con una anécdota que le había dicho M, acerca que M le había dicho como burlándose de otro compañero de él, que había dicho algo parecido con respecto a hacer pis. Así que tenía como ese sentido totalmente. Bueno, acá aparece también cuando, un poquito antes de lo que estamos llamando la descomposición espectral del yo, que es cuando después la boca se abre bien, la nota al pie donde, ¿no?, Freud dice: sospecho que la interpretación de este fragmento no avanzó lo suficiente para desentrañar todo su sentido oculto. Si quisiera proseguir la comparación de las tres mujeres, me llevaría muy lejos. Todo sueño tiene por lo menos un lugar en el cual es insondable, un ombligo por el que se conecta con lo no conocido. Que ahí uno lo encuentra como algo ambigua la frase, algo contradictoria, porque no se entiende si es algo eminentemente del texto en tanto tal, quiero decir, hay algo del texto que no se puede avanzar, que detrás de eso está lo no conocido, o, como decíamos antes, cierta renuncia de Freud a avanzar por un camino un poco áspero, que es la comparación de las tres mujeres. De las tres mujeres, entre las cuales estaba comparada su mujer también. Claro. Y estas mujeres sí que no sabemos hasta qué punto había deseo ahí metido totalmente. Pero bueno, aparece algo de eso, ¿no? Es muy honesto en eso Freud, digamos. Como que no quiere avanzar, pero tampoco te dice más o menos por qué no quiere avanzar. Uno lo puede leer. Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, el doctor M, ¿qué dice? El doctor M aparece con otra imagen. Digo, en el sueño es el doctor M, pero tiene otra imagen. Y esa imagen del doctor M le hace acordar a Freud a su hermano. ¿Y cuál es el vínculo? ¿Cuál es la relación de comunidad entre ambos? Que ambos habían rechazado una propuesta que él les había hecho. Sí. O sea, nuevamente entonces aparece la idea de rechazan mi propuesta. Propuesta médica, ¿no? Entiendo Creo que que sí. entiendo que es una propuesta médica, sí, una propuesta Sí. médica. Pero está esta idea entonces permanentemente de no aceptan mi propuesta, rechazan mi propuesta. Mi mujer, Irma, la amiga de Irma, mi hermano. O sea, está tipo solo, como Solo, ¿viste? solo. Solo como la. Bueno, a ver, ¿para dónde vamos ahora? Y, o sea, sí, vos decime que tenés ahí abierto el sueño. Yo lo que recuerdo es eso, que empieza también una comparación entre Otto y Leopold, que de Leopold diría que es el único que no se burla en el sueño, que más bien hace surgir la figura de Leopold. Otto y Leopold, ambos habían trabajado con Freud, habían sido como empleados de él, y aparentemente entre esos dos había como cierta competencia, la gente los comparaba, y Otto era como más rápido, tomaba decisiones más a la ligera, pero Leopold era un poco más seguro, más lento, pero siempre descubría algo clave, y Otto más bien era rápido, pero se equivocaba más fácilmente. Entonces Freud dice como que hace surgir la figura de Leopold un poco para contrastarla con Otto y tratarlo de boludo a Otto. Exacto, En ese sí, sí, sentido. sí, porque Freud lleva su interpretación entonces al problema de su probidad, de la probidad médica, como decíamos, y la venganza. Freud vincula mucho el deseo a vengarse de Otto, especialmente. A Otto lo mata en el sueño, inclusive el recuerdo ese de... Bueno, vieron que el final del sueño entonces, finalmente, se trataba de una inyección, ¿no? Sí. A ver si lo encuentro acá. Y es como... Con el preparado, con una solución de propilo, propileno, ácido propiónico, que Freud asocia con un vodka, un whisky, igual, una bebida alcohólica. Un licor que le había regalado Otto. Un licor de ananá. Horrible, aparentemente. Que lo abre y tiene un olor horrible. Y que la mujer le dice, bueno, está bien. Freud dice, yo no lo tomo ni loco esto. Y la mujer dice, bueno, se lo podemos dar a los empleados acá de casa. Y Freud dice, no. Cuidémoslos a ellos también. Sí, ellos no tienen por qué tomar ese veneno tampoco. Exacto. Ahí hay algo del final del sueño donde aparentemente se descubre que Irma se habría enfermado porque le habrían dado una solución sucia. O sea, la jeringa estaba sucia. Nuevamente, el problema de la probidad médica, es decir, de tomarse en serio el laburo, de hacer las cosas bien, y además la idea de que la solución, digamos, el camino que propone Freud como solución es un camino, vamos a decirlo así, sucio, manchado, como que hay que embarrarse, ¿no? Eso me encanta, eso que destacas, y me parece una lectura increíble, totalmente, porque el análisis, viste, tiene tanto que ver con eso, viste, con una solución embarrada, sucia, no perfecta, que curte el narcisismo, viste, es increíble. Absolutamente. Inclusive cuando Freud habla de la metáfora del cirujano, que es una metáfora tan aséptica, en el sentido de, viste, uno se imagina, bueno, el cirujano, la objetividad, tiene como la otra cara, que es la cara de un quirófano, que vos entras a un quirófano y ves sangre por todos lados, ¿viste? Sí, no me quiero imaginar. Quiero decir, hay algo ahí que no es, sin objetividad, la cuchillito, no, son tipo, claro. Se abren cosas, se mueven cosas, se sangra, digo, hay algo ahí muy movido. Los que no somos médicos, digamos, tenemos capaz a modo de defensa la imagen de que un quirófano y un cirujano es como todo súper limpio y bien calculado y qué sé yo. Yo recuerdo una vuelta me habían puesto unos clavos en el brazo porque me había quebrado. Me los pusieron con anestesia total, yo no me enteré. Y después me operaron con anestesia local para sacármelos. Yo estaba despierto. Y el cirujano, que era muy buen cirujano, no encontraba la herramienta para hacerlo y le decía, che, ¿dónde pusiste esto? No sé, no está acá, qué sé yo. Lo intentaba sacar con los dedos, me re dolía, me salpicaba sangre, una locura. Por suerte me quedó bien. Pero viste que esa metáfora de Freud sirve como para mediar ciertamente como la objetividad o la distancia, ¿no? O sea, hay objetivo como un cirujano. Y hay algo, me parece, esto de la metáfora que nos lleva a un lugar mucho más, ¿viste? Mucho más complejo, mucho más movido. Está buenísimo, me encanta. Creo que eso aparece. Bueno, y vayamos al final, ¿te parece? No sé si acá nos salteamos algo importante, pero aparece el tema también de
la muerte, la enfermedad de la hija, Sí. y un montón de casos donde Freud Sí, se ahí. preocupa nuevamente por su capacidad como médico, que es el amigo que le da cocaína, Fleischl, von se Marxburg. inyecta. Sí, que esto para los que no lo saben, digamos, hay un amigo médico también, me parece bastante reconocido, de Freud, que era adicto a la morfina. Y Freud le dijo, deja la morfina, vos tomá esto para sustituir la morfina por la cocaína, él estaba fanatizado con la cocaína. Y Fleischer se la empezó a inyectar y bueno, terminó muriendo, como apresurando su muerte por eso, y Freud se reculpó por el tema ese. Y también creo que había provocado en una paciente también como sangrados nasales o algo así a partir de Esta recomendarle- Matilde, la paciente Matilde que se llamaba igual que su hija. Ahí va. Y como cuando muere Freud y la hija se enferma, se le presenta esta fantasía de decir, una especie de maldición divina, Claro. donde su hija Claro. Matilde iba a morir por su culpa, digamos, ¿no? Es decir, Freud está claro que este sueño muestra un Freud muy atormentado, muy solo y muy inquieto por todo lo que estaba pasando en relación a su descubrimiento. Aparte, en 1895 Freud estaba tipo volando, no paraba de inventar cosas. No. Y bueno, ¿no? Todas estas preocupaciones. Y finalmente el sueño termina entonces, donde en función de este preparado, esta solución de la inyección de propilo, propileno, ácido propiónico, se presenta la fórmula trimetilamina, que hay algo también muy épico, que es que a Freud se le presenta la fórmula. Quiero decir, Freud en el sueño ve la imagen de la escritura De la trimetilamina. exactamente, y además como si brillara, ¿no? Como si Con había algo caracteres gruesos. con caracteres gruesos, ¿no? En negrita. Exacto, que es como... Y ahí es donde uno dice, pará, el sueño... Viste, Freud se opone a la idea de que el sueño sea profético, en el sentido que hable del futuro, ¿no? Y eso no lo nombramos, es verdad, sí. Freud se opone a eso, se opone a decir que el sueño en algún punto adivina lo que va a pasar. Y es cierto que el sueño no adivina, pero decime si no tiene un carácter prospectivo, digamos, quiero decir, oracular. Algo así como lo que Andrew Formantel llama un vector del deseo, como si el sueño lo orientara a Freud. Porque esa fórmula, trimetilamina, Freud la empieza a asociar con Fliess, con el tema de la sexualidad, con las hipótesis vinculadas a la sexualidad, y es como ahí, como si el sueño le dijera a Freud, no importa lo que digan las mujeres, no importa lo que diga tu esposa, lo que digan tus colegas, lo que diga la comunidad científica, es por acá. Esta es la fórmula. Se me pone la piel de gallina nuevamente, ¿no? Es increíble. Es increíble. Es increíble. Esta es la fórmula, ¿no? Es como si un dedo que le dijera, anda, a pesar de todo eso, vos andá que la cosa va a funcionar. Descubriste algo que es una verdad. Es una verdad. Por más de que vaya en contra de toda la medicina de tu época, de tus seres queridos, digamos, colegas, como que el convencimiento de que es algo opuesto con lo que se encontró. Exacto, ¿no? Y en ese sentido el sueño le dice, bueno, anda por... Y aparte, quiero decir, todo esto nosotros lo podemos decir, porque la cosa pasó, quiero decir. Porque pasó, claro. O sea, quiero decir, está bien, era verdad, ¿no? Era por ahí. Digo, Freud fue por ahí y la cosa, evidentemente, fue por ahí, ¿no? Fue por el tema este de la sexualidad, quiero decir, de su fórmula, que tiene que ver el vínculo entre el inconsciente y la sexualidad, ¿no? Son esas dos cosas las que están en juego. Lacan, perdón, Mati, que ya con esto ya te cedo la palabra, pero Sí. Lacan interpreta todo esto como, en la medida que avanza el sueño, se va produciendo la descomposición de lo imaginario para producir un sujeto acéfalo, ya no se sabe quién es Freud, de hecho la fórmula se presenta por sí misma, y es como si el sueño le dijera a Freud, la verdad está en, ¿no? Esto dice Lacan, está en la palabra, podemos decir, en el orden simbólico, funcionando más allá de cualquier sujeto que lo enuncie en un sentido clásico del término, ¿no? Así como estamos tomados por un orden simbólico y esta verdad que la atraviesa Freud va más allá, digamos, de la figura de Freud mismo. Quiero decir, él es así como transporta una verdad, digamos. Bueno, me parece una idea maravillosa. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo la descomposición que hace entre tres partes del sueño en Lacan y que vos decías, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con vos también, de que quizás Lacan no nombra algo que le da mucha bola a Freud, que es el tema de que la trimetilamina él la asocia con Fliess y con la sexualidad, que evidentemente es muy importante, pero el hecho de que aparezca en el sueño de esa forma, como con caracteres
gruesos y en forma de una fórmula, como una especie de significante puro, me parece que está bueno lo que rescata Lacan ahí. Sobre todo con esto que vos decís, como empieza siendo un sueño normal, por decirlo de alguna forma, viste, con un escenario y personajes que más o menos se entiende, después la descomposición entre toda esta cosa entremezclada, y después ya esto que es como casi puro orden simbólico. Está muy interesante como idea. Sí. Bueno, y no sé si te parece, sí. para terminar un poco la lectura del sueño, tenemos entonces la interpretación de Freud. Freud dice, bueno, el sueño entonces es el cumplimiento de un deseo, y el deseo que se cumple acá es el de desculpabilizarme, vengarme de Otto y de la comunidad que supone, podemos decir, bueno, ese deseo, ¿no? A lo que nosotros decíamos, bueno, pero me parece que es un deseo que no puede ser el deseo del sueño en la medida en que es una preocupación consciente o preconsciente, ¿no? Es muy yoico, sí. Exactamente, es yoico. Por lo cual nosotros tenemos que suponer que hay otra interpretación que requiere de una lectura y que me parece que podríamos decir que aparece en el mismo texto, pero que no aparece como interpretación, que es la nota al pie, número 29, que es como termina ese capítulo, que vamos a leerla, ¿no? Que dice, sí, nota al pie 29, dice, en su carta a Fliss del 12 de junio de 1900, o sea, 5 años después, Freud describe una visita posterior que hizo a Bellevue, creo que se pronuncia, que es esta casa de campo, donde pasaba las vacaciones, y donde tuvo el sueño, y Freud le pregunta en esa carta, ¿crees que algún día se colocará en esa casa una placa de mármol con la siguiente inscripción? En esta casa, el 24 de julio de 1895, le fue revelado al doctor Sigmund Freud el secreto de los sueños, ¿no? Por el momento parece poco probable que ello ocurra. Cosa que también es absolutamente increíble. Y ocurrió. Porque eso ocurrió, la placa está. Recién te decía Mati que yo estuve en Viena y me fui a buscar la placa y tengo una foto. Después te la mando. No, me muero. No, por favor, mandala y la quiero poner acá. No, la ponemos, tengo los pelos largos ahí. Me muero. Era muy joven en aquel momento. De hecho ocurrió, y ahí me parece que aparece, ¿no?, la interpretación más osada del sueño, que es que es un deseo muy ambicioso. Por un lado la ambición freudiana, y por otro lado, ¿no?, esto de un sueño que presenta un cambio de paradigma, ¿no? Entonces dice, bueno, me van a tener que hacer una estatua por esto, porque descubrí el sentido de los sueños en este sueño, el sueño que es el primer sueño que Freud interpreta completo. ¿Sí? ¿Pero no había intentado con otros? Acá dice, en la nota al pie dice, este es el primer sueño que, a ver si la encuentro, este es el primer sueño que sometía a una interpretación detallada. Ah, mirá vos, qué loco. Y bueno, una cosa absolutamente increíble, ¿no? Entonces, en esta nota al pie aparece como esta cosa de cambio de paradigma. Y acá una nota de color, no sé si tenías este dato, pero algo que estudié cuando hice la tesis y el libro del sujeto, que es que, podemos decir, el gran cambio paradigmático de la modernidad, en términos así como de pensamiento, podemos decir es Descartes, ¿no? Con el cogito cartesiano. Y viste que el cogito cartesiano, Descartes lo soñó. Tenés razón. Lo sueña. Tiene un sueño que es un sueño muy interesante, y el sueño le dice, en todo caso, la importancia de construir un método más allá de los saberes previos, etc. Cosa que es increíble porque Descartes dice, voy a inventar un método que prescinda de cualquier instancia de revelación de la verdad para someterme a un método, es decir, y el sueño es un modo de revelación de la verdad que no es un método, o sea, es justamente una revelación. Claro, es contradictorio. Es increíble porque como en el mismo sueño se produce un cambio paradigmático donde ya el valor de verdad de la revelación de un sueño ya no es tal a partir de Descartes. Y Freud también le llega la verdad por un sueño, pero con la gran diferencia que Descartes le atribuye el sueño al Espíritu Santo y Freud le atribuye el sueño a una instancia absolutamente novedosa que es el inconsciente, que no es ajena a la persona, no es algo exterior, tampoco es algo interior, es un quilombo ese tema. Es algo en mí, más allá de mí, y que le devuelve al sueño y a la verdad del sueño un estatuto, digámoslo así, que no es religioso, digamos, claro. Que no implica ahí como una especie de instancia divina, es una revelación de otra índole. Pero es como si los dos cambios paradigmáticos, ¿no?, de la modernidad, y si se quiere el de la contemporaneidad, que Freud probablemente cambió el pensamiento contemporáneo en todas sus aristas,
ambas vienen de un sueño. Qué loco, ¿no? Sí, hay que tomarse en serio los sueños. Totalmente. No, está increíble. Y bueno, como mencionábamos, o sea, la interpretación que hace Freud del sueño va por el lado de que él se había sentido como herido en su integridad médica por Otto, y el sueño básicamente va desarrollando, según él, distintas variantes de contradecir a Otto, de echarle la culpa a Otto, de echarle la culpa a toda la gente que no cree en él, y que supuestamente ese es el deseo que se cumple en el sueño. Mismo Freud dice, y esto lo hablábamos antes, de que es medio raro que eso sea lo que se cumple en el sueño, ¿no? Porque como decíamos, puede ser como algo medio consciente, preconsciente, medio yoico, con que es como si el sueño cumpliera, que se suturara algo de esa herida narcisista que le produjo Otto, y que seguramente él ya tenía dando vuelta en sí mismo por todo el tema de la cocaína, de Matilde, de Fleischl, de todas estas, del descubrimiento, como que resuena con eso, y nos resulta raro como analistas, digamos ahora, pensar que lo que se cumple como deseo ahí es, como dice Freud, que él no tiene la culpa, ¿no? Porque sería como el cumplimiento de un deseo narcisista, y ahí no hay nada inconsciente, ¿no? Y además el mismo Freud dice en varios pasajes de que en realidad muchas de sus asociaciones van por el lado de que él no tiene la culpa, pero muchas otras asociaciones van por el lado de cosas en donde él se mandó cagadas. Entonces en realidad está bastante distribuido, ¿no? Y bueno, de lo que charlábamos, digamos, para retomar lo anterior, es como si el descubrimiento del psicoanálisis, para mí, castrara de alguna manera la integridad médica de él, ¿no? Que esto ya lo mencionamos. Y ahí creo que ya podemos pasar un poco a la lectura que hace Lacan de qué deseo es el que está en juego. Sí, ahí. dale, leamos eso. Antes una cosita que se me quería decir, que se me ocurrió recién, la venía pensando, pero no la dijimos, que es que parte de la lectura del texto, quiero decir, la interpretación más radical, que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Que el sueño le dice a Freud, asumí la verdad del inconsciente, dale para adelante con el inconsciente, que acá hay una verdad que va a cambiar el mundo. También tiene que, digamos, esa lectura también implica que responder a la pregunta de por qué el sueño está ahí, por qué es tan importante ese sueño, si solamente habla de su probidad médica o de vengarse de Otto. No, si Freud lo puso ahí es por algo. Es algo así como léanlo, que este sueño dice algo más de lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, me parece que eso es... Sí, hay como una especie de este juego como cuando estás en el ascensor y ves tu imagen en el espejo al infinito, ¿viste? Es como un sueño donde lo que está en juego es el método de interpretación de sueños, en parte, y el deseo de crear un método de la lectura del inconsciente que se expresa en los sueños. Es como toda una cosa medio prismática, ¿viste? Como que al infinito. Sí. Pero esta cosa también que nosotros como intérpretes nos preguntamos, ¿pero por qué? Digo, es decir, si la interpretación de Freud no explica la importancia del sueño, pero creamos que si está ahí es por algo. Si está acá es por algo. Entonces, ¿qué es? Bueno, le damos lo que dice Lacan en la página 258 del Seminario 2, en los capítulos de la sección del sueño de la sección de Irma, que nos pareció que era hermoso como para darle un cierre al asunto. Esta es la interpretación que hace Lacan, ¿no? Un poco se pone empieza a hablar en primera persona, ¿no? En la voz de la primera persona, como si fuera Freud, digamos. Y dice Lacan: soy aquel que quiere ser perdonado por haber osado empezar a curar a estos enfermos, a quienes hasta hoy no se quería comprender y se desechaba curar. Soy aquel que quiere ser perdonado por esto. Soy aquel que no quiere ser culpable de ello, porque siempre es ser culpable tras transgredir un límite hasta entonces impuesto a la actividad humana. No quiero ser eso. En mi lugar están todos los demás. No soy allí sino el representante de ese vasto, vago movimiento que es la búsqueda de la verdad, en la cual yo, por mi parte, me borro. Ya no soy nada. Mi ambición fue superior a mí. La jeringa estaba sucia, no cabe duda. Y precisamente en la medida en que lo he deseado en demasía, en que he participado en esa acción y quise ser yo el creador, no soy el creador. El creador es alguien superior a mí. Es mi inconsciente, esa palabra que habla en mí, más allá de mí. Qué épico, la puta madre. Increíble. Claro, y ahí lo que recién escuché, digamos, que lo que Lacan llama jeringa sucia en ese caso es el deseo de Freud de crear el método. Sí. Increíble. Sí. Esa inclusive la ambición freudiana. Es muy interesante porque la ambición a veces
como que se oponen deseo y ambición, ¿viste? Como si no, la ambición es la ambición y el deseo es el deseo. Pero hay algo hay algo de la ambición que está muy vinculado al deseo. En este caso es evidente, ¿no? Sí. En este caso es evidente, que había Porque más es una ambición que, yo creo que apuntás a este punto, de que lo castran narcisísticamente. Absolutamente. Hay ambiciones que son como para reforzar el narcisismo, pero en este caso, a lo que tiene que renunciar Freud para poder crear el psicoanálisis es a la integridad médica. Sí, a la integridad médica, inclusive a su propio yo, en el punto en donde lo que está descubriendo lo descentra como sujeto, ¿no? No, increíble. Lo descentra como sujeto. Así Increíble. que, bueno, alta épica. Es como ver Corazón Valiente. Sí, no, es que es tan épico que se me pone la piel de gallina por tercera vez en el video, es increíble. Increíble. Realmente sí, es una película de aventura. Bueno, así que bueno, más o menos. Estamos, ¿no? Tenemos, ¿no? Sí, sé si sí, querías estamos. agregar algo más. No, me parece que caí con la lectura de Cañana, me parece súper potente, digamos. Y nuevamente, volver a la interpretación de los sueños, me parece a mí, con esta idea ¿no? de que no solamente es un libro metódico, quiero decir, de invención de propuestas conceptuales, de técnicas, etc., sino además es el deseo de Freud. La interpretación de los sueños es el deseo de Freud. Está los recuerdos de infancia con el padre y todo, ¿no? Todo el declive del imago paterna. El duelo por el padre, ¿no? El duelo por el padre, el deseo de conquistar Roma, un judío vienés queriendo conquistar Roma, ¿no? Uh-huh. Tipo, no es que el tipo, su ídolo Aníbal. Uh-huh. Digo, Freud estaba en un plan, voy a conquistar el imperio. Estaba en ese plan. Olvídate. y lo hizo. Y lo hizo, el maldito, no se puede creer. Bueno, increíble, la verdad, muchísimas gracias Bruno por sumarte gracias, acá, la verdad que la pasamos re bien. Sí, alto laburo, me parece que salió increíble, así que muchísimas gracias por acompañarnos, dejen abajo sus comentarios y sus sueños si quieren compartirlos y nos veremos en una próxima emisión.